Ahí va. Ecuaciones diferenciales, entonces. Acá hay que hacer como un cambio de chip, porque hasta ahora veníamos haciendo, bueno, mucho de dos variables, qué sé yo, y vamos a volver a, a trabajar con funciones de una sola variable, ¿sí? Entonces, a lo largo de toda esta unidad, asumimos y igual f de x, ¿ok? De hecho, algunos cursos de análisis 1 dan alguna ecuación diferencial en análisis 1 porque no requiere, fíjense, no requiere trabajar con más de una variable, excepto algunos tipos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y si no es en los cursos de análisis 1 para ciencias económicas, en los de exactas e ingeniería seguro dan alguna ecuación diferencial, ¿sí? Eh, ¿De qué se trata? Bueno, ya tuvieron dos clases, si pudieron ir a la de ayer y la de hoy, o si pudieron verlas. Eh, la gracia de las ecuaciones diferenciales, primero, son ecuaciones donde además de aparecer la variable, aparece la variable derivada. Y puede ser derivada muchas veces, ¿no? Y vimos que de primer orden significaba que estaba derivada una vez, y de segundo orden es que aparece y' en algún lado. Eh, y la gracia es que son ecuaciones particulares en el sentido de que la solución a una ecuación diferencial no es un número, como veníamos trabajando con ecuaciones, digamos, trabajamos con ecuaciones de sexto grado, creo. Eh, Siempre la solución a una ecuación era un número. Bueno, ahora la solución a una ecuación va a ser una función. ¿Okay? Entonces, la solución de una ecuación diferencial es una función. Y es más, vamos a ver que hay dos tipos de soluciones. Tenemos la solución general y la solución particular. La solución particular es una función que satisface la ecuación diferencial. La solución general es una familia de funciones. Son funciones que son parecidas, pero no iguales, y todas ellas satisfacen la ecuación diferencial, o sea, son solución de la ecuación diferencial. ¿En qué se diferencian? ¿Qué es lo que une a una familia de funciones que satisfacen una ecuación diferencial? Sus constantes esenciales. Entonces, un conjunto de funciones que constituyan una solución general de una ecuación diferencial son todas funciones que son iguales entre sí, excepto por un número que se llama constante esencial y que puede variar, ¿no? Perteneciente, nosotros vamos a trabajar con esos números pertenecientes a los reales. Entonces, hay como todo un conjunto de funciones que satisfacen la ecuación diferencial y que lo único que cambia entre una y otra es que hay un numerito, un coeficiente, que es distinto para cada una de ellas. Entonces, si ese numerito vale 1, tenemos una solución particular. Si ese numerito vale 2, 3, 4, pi o menos 1, vamos a tener distintas soluciones particulares para la ecuación diferencial. ¿Qué significa que una ecuación satisfaga una ecuación diferencial? Que una función, perdón, satisfaga una ecuación diferencial. Bueno, acá tenemos un ejemplo sencillo, creo yo, para entender lo de las soluciones. ¿Hay alguna función cuya derivada, ¿sí? La derivada de la función sea igual a la función para todo x? Esto siempre va a ser para cualquier punto del dominio, ¿no? Y bueno, ustedes podrían pensar en e a la x, ¿no? Si yo agarro e a la x y la derivo, su derivada es igual a sí misma, ¿no? Es igual a la función original. Y entonces yo agarro y digo, ah, bueno, a ver la función e a la x. Como el meme, sí, lo vimos la vez pasada. No. Bueno, la próxima si no lo ponemos. Eh, la, cierto, sí, sí, claro, es cierto, el que había propuesto Serena. E a la x, la derivada es, bueno, e a la x, ¿sí? Entonces, ¿qué sería que e a la x satisfaga la ecuación diferencial? Si yo agarro e a la x y lo reemplazo acá, y acá, ¿no? O sea, siempre donde tengo una y pongo e a la x, la ecuación se me satisface, o sea, me queda e a la x, porque la derivada de e a la x es e a la x, igual e a la x. ¿No? Y esto, bueno, se cumple. Entonces, esto significa que una función satisfaga una ecuación diferencial. Que yo meto la función adentro de la ecuación diferencial, o sea, la reemplazo siempre que diga y. Fíjense que ese reemplazo requiere derivar, ¿no? Porque yo acá tengo una y, pero está derivada. Entonces, cuando le meto la e a la x ahí, bueno, la tengo que derivar, ¿sí? Y si se me satisface la ecuación que me queda, o sea, si lo que está a la izquierda del igual es igual a lo que está a la derecha, bueno, entonces tenemos una solución, ¿sí? Ahora bien,
ecuación, la función 2e a la x, yo la derivo, también me queda 2e a la x, ¿no? Y entonces si yo la reemplazo, obviamente también me va a satisfacer la ecuación diferencial. Estas dos son lo que llamamos soluciones particulares. Pero en general, cualquier número que yo ponga acá multiplicando a la e a la x también me va a satisfacer la ecuación diferencial. Corríjanme, ¿ustedes usaron k o usaron c como constante? K, perfecto. Bueno, entonces vamos a mantener la A. ¿Las dos? Ok. Bueno, acá vamos a usar la K, después quizás cambiamos a la C. ¿Sí? Yo muchas veces uso la C, así que, eh, bueno, quizás la cambie. Es más, a veces usamos como una C tachada. Sí. Pero es lo mismo, sí, es un número, ¿sí? Con esta K perteneciente a los reales. ¿Sí? Cualquier función que sea así, esto es una familia de funciones, porque para cada k perteneciente a los reales tengo una función distinta. Bueno, todas ellas, si yo las derivo, como me quedan iguales a sí mismas, me satisfacen la ecuación diferencial. Lo cual quiere decir que si yo las meto acá, me queda algo como esto, me queda una tautología, ¿no? Lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. ¿Sí? Para todo x tiene que ser. ¿No? O sea, son funciones que son iguales. No es que se cruzan en algún punto, sino que son iguales para todo x. ¿Sí? Entonces, es una igualdad entre funciones esto, no una igualdad entre números. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, esta es un poco la cuestión. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el ejercicio 1e de la guía. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1e de la parte de ecuaciones diferenciales. Acá tenemos 1e. Tenemos que demostrar o verificar que y igual k1e a la x, k2e a la menos 2x, donde k1 y k2 son constantes, es una solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá. Fíjense, tenemos una ecuación, porque hay, bueno, un igual, y tenemos la y derivada, ¿no? Nos aparece derivada. Entonces, volviendo acá, tenemos que demostrar que y igual k1e a la x más k2, y a ver cómo era, ya me lo olvidé, e a la menos 2x, menos 2x, satisface y' más y' menos 2y igual a 0. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para ver si se satisface? Bueno, tengo que reemplazar y acá, acá y acá, y ver que cuando yo haga esta cuenta de este lado, de la izquierda, me dé 0, que es lo que tengo a la derecha. ¿No? Para eso voy a hacer como un calculito auxiliar para calcular las derivadas. Entonces calculo y'. Me queda k1 e a la x menos 2 k2 e a la menos 2x. ¿Por qué? Porque cuando el k2 es una constante, queda fija, pero cuando yo derivo e a la menos 2x, el menos 2 baja y entonces me queda menos 2, ¿no? Yo ahora lo puse adelante por comodidad. Y voy a calcular también la otra derivada. Entonces agarro y' y me queda k1 e a la x, esto no cambia, y ahora más 4, porque también baja el menos 2 de vuelta, k2 e a la menos 2x. ¿Se entiende cómo hice estas cuentitas? Y ahora, estas tres cosas las reemplazo acá, en la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, primero viene y cuadrado, perdón, y prima prima. Sería k1 e a la x más 4 k2 e a la menos 2x. Todo esto es y prima prima. Más y prima. Entonces, más, acá voy a poner y prima, que era lo que calculamos ahí. K1 e a la x menos 2 K2 e a la menos 2x. ¿Sí? Todo esto es y'. Y ahora, menos dos veces, y acá tengo que poner y. ¿Y cuánto era y? K1 e a la x más K2 e a la menos
2x. Todo esto es y, ¿sí? Y tengo que chequear que lo de la izquierda me dé igual a 0. Si me da igual a 0, esta función satisface la ecuación diferencial, es decir, es una solución de la ecuación diferencial. ¿Cómo me fijo? Bueno, lo que tengo que hacer, yo voy a usar mucho una expresión, que es la expresión de las estructuras funcionales. ¿Ok? ¿A qué me refiero con una estructura funcional? A dos términos, cualquiera, o dos conjuntos de términos, ¿sí? Cuya única diferencia es a lo sumo un coeficiente. A eso le voy a decir con estructura funcional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tengo 4k2e a la menos 2x. ¿Sí? Y acá tengo menos 2k2e a la menos 2x. Estas dos cosas son iguales entre sí. Lo único que cambia, o sea, su estructura, fíjense que tenemos e a la menos 2x. ¿Sí? Su estructura no cambia, lo único que cambia es que esto de la izquierda es menos 2 veces este de la derecha. ¿No? Entonces, lo único que cambia es que una es un múltiplo de la otra, ¿no? O sea, multiplico a una por un número y me da la otra, ¿sí? A dos cosas que satisfagan eso, o sea, que una sea una expresión de la otra multiplicada por algún número, le voy a decir como estructuras funcionales, ¿ok? Y entonces, agrupo para resolver esto todas las estructuras funcionales. Bueno, acá tengo un número por e a la x. Voy a ver en el resto de la ecuación dónde se me repite eso. Este no, porque este tiene e a la 2x. ¿Sí? Entonces no es lo mismo e a la menos 2x que e a la x. Entonces este término no. Pero acá lo tengo de vuelta. Este no, porque tiene un e a la 2x. Y acá tengo menos 2 veces. Y este término sí, ¿no? Este término tiene un e a la x. Pero este no, porque tiene e a la menos 2x. Entonces, todos esos términos que dije que tenían una e a la x, pero no e a la menos 2x, los voy a agrupar. Tengo k1 e a la x más k1 e a la x menos 2 por k1 e a la x. ¿Ok? Y ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente. Entonces sigo mirando la ecuación, este ya lo hice, y digo, acá tengo otra estructura funcional. Voy a ver dónde se me repite, ¿no? Entonces tengo más 4k2, k2 e a la menos 2x. ¿Sí? Este otro término no tiene e a la menos 2x, pero este sí. Entonces lo pongo menos 2k2 e a la menos 2x. Y ahora tengo menos 2. Este término no tiene e a la menos 2x, pero este sí. Entonces tiene la misma estructura funcional que yo estoy agrupando, ¿no? Entonces va menos 2 k2 e a la menos 2x. ¿Sí? Y tengo que ver que esto sea igual a 0. ¿Ok? O sea, tengo que verificar que esto sea igual a 0. Acá, es más, hasta acá, como lo estamos verificando, quizás podríamos ponerlo con signo de pregunta, como, ¿esto es igual a 0? Bueno, veamos. Acá, en todo este término, yo podría como hacer factor común e a la x, ¿no? O incluso podría ser factor común k1 e a la x. Pero incluso lo podemos ver directamente. Tengo una vez k1 e a la x, otra vez k1 e a la x, menos dos veces k1 e a la x. Entonces todo esto es como que hago la operación solo con los coeficientes, como dicen ahí. Bien, exacto, lo que dice Felipe. Todo esto, 0. ¿Sí? Ahora yo puedo hacer como la operación con los coeficientes porque la estructura funcional es la misma, ¿no? Es la misma. Como dice Pilar, exacto, ya se cancela. Y acá lo mismo, ¿no? Tengo 4 veces esta estructura, menos 2 veces, menos 2 veces. Y entonces todo esto, nuevamente, es 0. Y entonces 0 más 0 es igual a 0. Y queda verificado que lo que teníamos, la y que teníamos, que era k1 de la x menos, digo, más k2 de la menos 2x, satisface la ecuación diferencial. ¿Ok? Este es el procedimiento entonces. Y lo hice bien lento porque a veces no va a ser tan fácil y nos tenemos que acostumbrar a pensar en términos de estructuras funcionales e ir mirando los coeficientes para ver si se cancelan. ¿Sí? Eso va a ser un método usual
sobre todo cuando veamos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bien, pasemos ya a resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que es para lo que estamos todos acá, ¿sí? Sí, siempre que, digamos, muchas veces lo vamos a agrupar. Acá era un ejercicio sencillo donde queríamos verificar una cosa, ¿no? Pero más adelante, cuando resolvamos, va a ser necesario este procedimiento, por eso se los quería mostrar, ¿sí? Vamos directo al kit de la cuestión. Queremos resolver ecuaciones diferenciales y ahora yo entonces les digo, bueno, tenés esta ecuación diferencial. Y' menos 3i es igual a la x. Entonces, lo que tenemos que hacer, el procedimiento siempre va a ser el mismo, ¿ok? Va a ser, primero, identificar, identificar qué tipo de ecuación diferencial es. Y segundo va a ser seguir los pasos. Va a haber una serie de pasos según el tipo de ecuación diferencial que sea que tenemos que seguir para resolverla. ¿Ok? Y ustedes tienen colgado en el sitio, en la nota de clase de ecuaciones diferenciales, una lista de pasos que tienen que seguir para resolver cada tipo de ecuación diferencial. Entonces no hace falta que lo armen ustedes, simplemente van ahí y miran cuáles son los distintos pasos que hay que seguir para resolver cada distinto tipo de ecuación diferencial. Intenten practicar lo suficiente como para no depender de tener ese apunte al lado, ¿no? Ese apunte es algo que tienen que saber y en un examen no lo pueden tener, obviamente. Respecto a esa nota de clase, yo intenté completarlo un poco, entonces ahora no solamente tiene estos pasos, sino que tiene algunas explicaciones breves sobre ecuaciones diferenciales, que bueno, nada, para el cuatrimestre que viene la voy a ampliar más. Ustedes la van a ver como muy rudimentaria, esa nota de clase, tiene como muy poquito, pero bueno, algunas cosas de ahí puede que les sirvan además de los pasos, pero es muy importante lo de los pasos, ¿sí? Tienen que saberlos bien. Y la otra dificultad viene por identificar qué tipo de ecuación diferencial es. ¿Por qué? Porque ustedes vieron un montón de tipos de ecuación diferencial, ¿no? Vieron variables separables, vieron ecuación diferencial lineal, vieron de Bernoulli, que le vamos a decir, Bernoulli, le vamos a decir reducible a ecuación diferencial lineal, porque lo que hacemos en Bernoulli es transformarla para que parezca una ecuación diferencial lineal. Y después, hoy a la mañana, no sé si alguien de ustedes estuvo en la clase de la mañana, vieron otros tipos, ¿no? ¿Me quieren decir qué tipos vieron? El que seguro vieron es ecuación diferencial total exacta. Ecuación diferencial total exacta. También vieron la homogénea. Perfecto. La voy a poner por acá. La ecuación diferencial homogénea. Y la reducible a total exacta. Exacto. Bien, estas son todas las que vemos en primer orden. Y después, bueno, vamos a ver las de segundo orden, ¿sí? Entonces, entre todas estas que son las de primer orden, hay que identificar qué tipo de ecuación diferencial es esta. Pero acuérdense que estas están anidadas. ¿En qué sentido? Bueno, una red T, ¿sí? Una reducible a ecuación diferencial total exacta, es una ecuación que la transformamos de alguna forma para que me quede total exacta. Y después la resuelvo como una total exacta. Lo mismo con una Bernoulli. Una Bernoulli es una reducible a lineal. Lo que hacemos ahí es transformar una ecuación para que me quede igualita a una ecuación diferencial lineal. Ustedes vieron que eso se hace mediante cambio de variables. Y cuando me queda como una ecuación diferencial lineal, la resuelvo como una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? La e de h también, lo que hago es transformarla para que me quede como variables separables. Y una vez que la tengo como variables separables, eso se puede resolver más fácil. Y después deshago el cambio de variable para volver a ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Entonces, están como anidadas. ¿Sí? En realidad hay como tres grandes tipos, que son reducible a total exacta, reducible a lineal y homogénea. Si ustedes saben resolver esas tres, necesariamente saben hacer todas las demás, porque para resolver esas tres tienen que saber todas las demás. ¿Ok? Entonces es como que van sumando ladrillos. Una vez que saben resolver variables separables, es el primer paso para saber resolver una homogénea. Y cuando ya saben resolver una homogénea, bueno, ya tienen que saber variables separables porque lo requiere el procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿los pasos cómo van a ser? Bueno, si yo tengo una reducible a total exacta, el primer paso va a ser primero identificar que es una reducible total exacta y después voy a tener que reducirla
justamente voy a tener que transformarla en una total exacta y después resolverla como una total exacta, ¿no? Y que tiene a su vez sus propios pasos, ¿ok? Ese es un poco el panorama general, ¿sí? Entonces esto, ¿qué es? Bueno, para identificar qué tipo de ecuación diferencial es, tenemos que conocer muy bien las estructuras que tiene cada una de las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Una homogénea era aquella donde las partes que la integraban eran homogéneas, ¿no? Entonces era como que si yo multiplicaba a cada variable, tendría que llevarla a la otra expresión, ¿no? A la expresión donde tengo, por ejemplo, y' igual e a la x más 3y, ¿no? Y vieron que si esto era homogénea de grado 0, entonces la ecuación diferencial era homogénea. Ahora, esto es homogéneo de grado 0, o sea, si yo pongo un lambda acá, con la y, si pongo un lambda acá, y pongo un lambda acá arriba, ¿puedo hacer factor común y que me quede lambda a la 0? No, no puedo, ¿ok? Entonces no es homogénea, ¿sí? No es homogénea. ¿Es es variables separables? Bueno, no, porque acá se ve que están sumando, no puedo separar las variables. ¿Es Bernoulli? No, porque en Bernoulli había una y a la n, y acá no hay ninguna y a la n, ¿sí? O sea, un n mayor a 1, no la hay. ¿Qué me queda? Bueno, diferencial lineal. ¿Cómo era la estructura de una ecuación diferencial lineal? Teníamos que la e de L, una e de L era y' más p de x por y igual a q de x. Esto ya me gusta un poco más, ¿no? Tengo acá un menos 3 que podríamos pensarlo como una función de x, una función constante, p de x igual menos 3. Y esto que tenemos acá es una q de x, ¿no? Y todo lo demás, fíjense que se corresponde tal cual. O sea, tengo la y' sin ningún coeficiente multiplicando, eso es muy importante. O sea, está sumando y no tiene ningún coeficiente acá. Y tengo la y, es un término lineal, ¿no? Está elevada a la 1, la y, igual que tenía acá. Y entonces digo, ok, esta ecuación diferencial satisface esta estructura. Por lo tanto, es una ecuación diferencial lineal. Entonces la resuelvo como una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, sabíamos que la solución general de una ecuación diferencial lineal era la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada. Esto es la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada, así lo van a ver en el apunte, más una solución particular de esta ecuación diferencial, ¿no? De la ecuación diferencial original. Y vieron métodos para ver cada una. Y también vieron una fórmula para calcular cada una. Vamos a hacerla sin la fórmula y con esto ya cerramos y la clase que viene retomamos y vamos a ver la fórmula y otros tipos de ecuación diferencial. ¿Ok? Pero ahora va a ser un poco largo, pero vamos a verlo sin la fórmula. ¿Cómo se calculaba la IH? Vamos primero con eso. ¿Sí? Bueno, para la IH teníamos que resolver I' menos 3y igual a 0. Y la resolución, esta era la homogénea asociada, ¿no? Que consistía en reemplazar q de x por 0. ¿Sí? Reemplazar q de x por 0. La solución siempre sale por variables separables en una lineal. ¿Ok? Entonces, como yo ya sé que acá las variables se pueden separar. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, primero tengo que pasar los términos para el otro lado. ¿Por qué? Porque yo quería esto separarlo en los diferenciales de x de y para pasarlos de un lado y otro del igual. Así separaba las variables. Quería que todo lo que tuviera una x estuviera de un lado y todo lo que tuviera una y estuviera del otro. Y' vieron que la podemos expresar como el cociente de diferenciales de y de x. Esto igual a 3y. Y ahora quiero que lo que tiene una x esté de un lado del igual y lo que tiene y esté del otro. ¿Sí? El 3, como es constante, lo puedo dejar en cualquiera de los dos. Yo lo voy a dejar de la derecha. Entonces tengo
1 sobre y de y es igual a 3 de x. Y acá lo que puedo hacer es aplicar la integral a ambos lados. Esta es la parte como que parece medio mística, ¿no? Porque de repente aparece una integral que no le agregamos ningún dx porque ya lo tenemos acá. Pero recuerden esta analogía como de que estos dx eran la base de una columna, ¿no? Abajo de una curva. Si esto era la base y el 3 era la altura, yo puedo sumar, no, o sea, si yo tengo que la base por la altura de una columna es igual a la base por la altura de otra columna, la columna tiene el mismo área, tiene sentido que yo pueda sumarla muchas veces y que me siga dando lo mismo a ambos lados, ¿no? O sea, recordemos que la integral es simplemente una suma. Esa es la intuición, la integral es una suma. Entonces puedo sumar a ambos lados y es lo mismo que aplicar la suma a ambos lados. Simplemente lo puedo hacer. Y eso es lo que hacemos acá. Integral de 1 sobre y es logaritmo natural de y. Y la integral de 3 respecto a x es 3x. 3x. Y le agregamos una constante, ¿no? Ahí yo uso la c. Y ahora lo que quiero muchas veces es, lo que quiero es dejar la y sola, ¿no? Para encontrar la solución. Igual la podría dejar así, la verdad. Pero bueno, aplicamos, o sea, elevamos e a la esto, o sea, hacemos e a la logaritmo natural de y, e a la 3x más c, y lo que me queda es y igual a e a la 3x más c, ¿no? Porque e a la logaritmo natural de y es y. Una cuestión acá es que esta c yo la podría haber pensado, como acá está sumando, ¿no? Yo podría haberlo pensado como que esto es un e a la 3x por e a la c, ¿no? Pero, dice, parece un círculo. Ahí va. Lo podría haber pensado así, ¿no? ¿Se ve? Esto es producto de potencia de igual base. O sea, si yo resuelvo esto, me queda e a la 3x más c. Ahora, como c es un número cualquiera perteneciente a los reales, y entonces e a la c también es un número cualquiera perteneciente a los reales, ¿no? Entonces esto podemos pensarlo como un c. Si a esto le poníamos, sí, como un, bueno, digámosle k, ya que no lo usamos, esto podríamos pensarlo como un k, ¿no? Es otro número cualquiera perteneciente a los reales. Y entonces esta solución también la puedo expresar como y igual k por e a la 3x. ¿Por qué digo esto? Bueno, no hace falta que hagan toda esta transformación, no es necesario, tampoco es necesario que, digamos, también pueden pasar de este paso al último directamente, ¿ok? Lo que quería ver es que muchas veces vamos a hacer esto, o sea, cuando tengamos un logaritmo natural de y igual a una suma como esta, y tengamos que poner una e, bueno, vamos a ponerla acá multiplicando adelante, porque se puede, y es más cómodo para trabajar después, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? O sea, acá también pertenece a los reales y por lo tanto es una constante esencial cualquiera, ¿sí? ¿Y esto qué es? La IH es la solución general de la homogénea asociada, ¿sí? Ahora tenemos que calcular la IP. Tenemos que calcular una IP. Y acá ustedes vieron un método que se llama método de variación de parámetro. Variación de parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Esta K o la C. Es un parámetro porque es un número real cualquiera que puede, yo lo podría como cambiar, pero no es una variable, ¿no? O sea, no es una variable, sino que para cada K que yo tenga voy a tener una función distinta. Entonces, por eso le decimos parámetro. Y variación de parámetro es porque ahora transformo a esa K en una G de X, en una variable, ¿ok? En algo que puede cambiar. Entonces, variación de parámetro. Propongo esta IP. Propongo esta IP, que consiste en reemplazar K por G de X. Y ahora tengo que verificar, en realidad tengo que introducir esto en la ecuación diferencial, ¿sí? Y luego hallar G de X
tal que IP satisfaga la ED. Esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? Hallar cuál tiene que ser G para que IP me satisfaga la ecuación diferencial, ¿ok? ¿Y cómo era la ecuación diferencial? I' menos 3i es igual a e a la x, ¿era, no? Vamos a chequear. Sí, ahí tenemos nuestra ecuación diferencial. ¿Y cómo dijimos que se chequeaba que una determinada función que tenemos acá, nuestra IP, satisfaga la ecuación diferencial? Bueno, reemplazándola dijimos, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esto en la ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en un cálculo auxiliar, de alguna forma, calculamos I', IP'. Y esto es un producto. Entonces voy a tener G' de X por E a la 3X más G de X por la derivada del segundo, que es 3E a la 3X. ¿No? Y ahora lo reemplazo acá, en la ecuación. Voy a tener G' de X, E a la 3X, más 3G de X, E a la 3X, hasta acá simplemente tengo I'P, ¿sí? Menos 3 veces IP, que era G de X, E a la 3X. Y todo esto era igual a E a la X, ¿no? Que era lo que yo tenía del otro lado del igual. ¿Sí? Recuerden, estoy reemplazando en la ecuación diferencial. Bueno, esto les va a pasar, perdón, esto era IP, ¿sí? Y esto era, bueno, Q. ¿Qué me va a pasar siempre? Esto se cancela con esto. ¿Se ve? Tengo 3G de X y a la 3X y menos 3G de X y a la 3X. Me cancela. Y entonces lo que me queda es una G' de X por E a la 3X igual a E a la X. ¿Y qué tenía que hacer yo? Hallar G. ¿Ok? Y esto es una ecuación diferencial. ¿Sí? O sea, tengo una G, que es una incógnita, y tengo una ecuación que me la vincula con, bueno, que me la vincula con una función, y tengo que hallarla. Esto es una ecuación diferencial, que siempre se resuelve por variables separables. Acá está lo que les decía de la anidación. ¿Se ve? Se anidan porque yo tengo que usar variables separables para resolver la ecuación diferencial lineal. Separo las variables, entonces voy a tener un dg de x, ¿sí? Y ahora esta EX la voy a pasar dividiendo. Tengo E a la X sobre E a la 3X. Todo esto que está acá, este cociente es E a la menos 2X, ¿no? E a la menos 2X, por cociente de potencia de igual base. Y este dx también lo voy a pasar multiplicando para allá porque estoy dividiendo las variables. ¿Cómo me queda? dg es igual a E a la menos 2X de X. Y una vez que tengo las variables separadas, aplico la integral. ¿Sí? Esta me salió muy fea. Aplico la integral. Me queda que g de x es igual a la integral de esto. Que, bueno, no sé si recuerdan, pero hay que dividir por menos 2. Entonces nos va a quedar e a la menos 2x sobre menos 2. Si se fijan, cuando deriven esto, les queda menos 2, e a la menos 2x sobre menos 2, se les cancela y les queda el original. Bien, y entonces esta es nuestra g. Y entonces, de acá, ¿qué sacamos? Que nuestra IP que habíamos propuesto era g, o sea, e a la menos 2x sobre menos 2, por e a la 3x. Esto era nuestra IP que habíamos propuesto. ¿Sí? Estaba acá. Ahí, uy. Acá la teníamos. ¿Sí? ¿Qué sacamos de esto? Bueno, hallamos la IP, que era e a la x sobre menos 2. Entonces la solución general de esta ecuación diferencial, que era IH más IP, va a ser K por e a la, ¿cuánto nos había quedado? Creo que era 3x. Sí.
K por E a la 3X nos había quedado la IH más E a la X sobre menos 2. ¿Ok? Y esta es la solución. Bueno, quedó horrible eso. Pero esta es la solución. ¿Se entendió más o menos? Yo sé que lo hice como medio rápido para lo que estamos acostumbrados, pero porque tampoco quería sacarles mucho tiempo, le saqué 10 minutos con mi delay de la conexión. Eh, hay gente que no entiende una goma, ok. Es bastante clave ver las clases teóricas. Eh, yo creo igual que si lo ven despacito, lo van a entender. ¿Ok? Véanlo de vuelta, de tranquis, después. Eh, claro como el agua, dice Lucía que había dicho que no había entendido nada, ¿no? O sea, me está jodiendo. Eh, claro, como el agua. Ah, ya entendí la referencia, era como el agua del otro día. Justo además, quizás cometí el error de agarrar las diferenciales lineales que son medio difíciles, ¿sí? Pero bueno, esto requiere práctica, requiere entenderlo. La primera vez, a todo el mundo la primera vez, esto le parece una locura. ¿Sí? Así que no se preocupen. Juro que lo van a sacar. Sí vean que los ejercicios son largos. Eh, Tienen que entender, sobre todo, qué es una ecuación diferencial. Si entienden qué es una ecuación diferencial, todo va a ser más fácil. ¿Sí? Entender que la solución de una ecuación diferencial es una familia de funciones, que verificar que algo satisfaga la ecuación diferencial es reemplazarlo y que para reemplazarlo tengo que calcular sus derivadas. Y luego conocer las ecuaciones diferenciales y entender los pasos. ¿Okay? La próxima vamos a hacer por fórmula y vamos a hacer todos los tipos de ecuaciones diferenciales y lo vamos a practicar un montón. Hoy vimos un solo ejemplo, con lo cual es muy esperable que se vayan sin haber entendido, ¿sí? No se preocupen. Que nadie entre en pánico por esto, por favor. Eh, y encima, claro, estamos ya medio como después de 1:30, bueno. Claro, sí, después si estás un rato pensando esto, quizás se entienda. Insisto, la vez que viene lo vamos a practicar mucho, la vez que viene es pasado mañana, el sábado, a la hora de siempre, a las 11. Eh, si pueden, revísenlo, véanlo tranquis, intenten resolver algún ejemplo más sencillo de variables separables, ¿sí? Eh, yo ahora no fui parando porque quería que lo termináramos para no sacarles mucho tiempo, eh, pero la clase que viene lo vamos a hacer más detenidamente, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a usar la fórmula. Yo no usé la fórmula porque entender este procedimiento es importante. Más allá de que después lo puedan hacer con la fórmula, este procedimiento les va a ayudar a entender ecuaciones diferenciales en general. IH es la solución general de la homogénea asociada. Lo primero que hay que hacer es calcular eso. La homogénea asociada surge de reemplazar Q de X por 0 y resolver esa ecuación diferencial por variables separables. Entonces, reemplazás por 0, tenés una ecuación diferencial, la resolvés por variables separables. Con eso ya encontraste IH. Después, donde tenías una K, ponías una G y hallabas la IP con este método que es quizás la parte más confusa. Y después volvíamos y juntábamos las dos cosas para encontrar la solución general. ¿Sí? Fíjense que la solución general tiene una constante esencial, lo cual tiene sentido porque es una ecuación diferencial de primer orden. Siempre el orden se corresponde con la cantidad de constantes esenciales. Es una ecuación de primer orden tiene una constante esencial, una de segundo orden tiene dos constantes esenciales. Ahora, practiquen con el ejercicio 1 de la guía, practiquen los que puedan de variables separables. En la guía les dice qué tipo de ecuación diferencial es, pero ustedes van a tener que también aprender a identificarlas. Así que intenten practicar con las que ya sepan cuál es y tengan siempre al lado los pasos, ¿ok? Si entienden los pasos y bueno, repasando un poco lo que vieron en la clase teórica y acá, lo van a sacar. Igual, insisto, el sábado que viene vamos a ver un ejemplo de cada tipo y se va a entender mucho mejor.